noches. Nosotros en un video anterior habíamos abordado la problemática del objeto de estudio de la psicología. Y en esa oportunidad habíamos dicho que la psicología se dedicaba al estudio de la psiquis. Es decir, considerando rápidamente lo que nosotros habíamos dicho la vez anterior, para hacer algunos recuerdos, dijimos una idea que a mí me parece importante, y es que si la metodología estudia el método, pues perfectamente la psicología se dedica a la psiquis. Y la psiquis, a diferencia de cualquier otra ciencia, es un concepto con un grado de abstracción elevado, y por lo tanto resulta complejo su estudio para cualquier investigador. Decíamos también que es importante no solo para el psicólogo como profesional, sino también para todo el mundo. Todo de una forma u otra somos psicólogos, porque es la única ciencia que se comporta justo como ciencia y como modo de vida también. Y por lo tanto tendríamos que sería muy atinado tener conocimientos acerca de la psiquis humana. Y hablo también de la psiquis humana, es decir, le pongo un apellido porque hay animales que poseen psiquismo, como por ejemplo las aves y los mamíferos, y eso en algún momento vamos a hablar de ello. Nosotros decíamos en el video anterior que el reflejo psíquico es una imagen, y que existían múltiples tipos de reflejos, dentro de los cuales yo, por ejemplo, a conveniencia comparaba el reflejo especular con el reflejo psíquico. En ese sentido, habíamos considerado que el reflejo especular es una imagen que se configura lo más fiel posible de aquello que se refleja. Es decir, la persona cuando se para delante del espejo, el espejo la refleja generalmente no, es decir, tal cual es. Sin embargo, el reflejo psíquico es diferente. Pudiéramos tomar ese mismo ejemplo. Generalmente cuando las mujeres se sitúan delante del espejo, siempre se ven gordas. Y nosotros los hombres nos vemos generalmente siempre fuertes. Ahí está la diferencia entre la imagen especular y la imagen psíquica. La imagen psíquica no es lo que en realidad yo soy, sino lo que yo creo que soy. Si mi reflejo, el reflejo psíquico, es sustancialmente diferente a cualquier otro tipo de reflejo. Y eso es lo que hace de las personas algo sumamente diferente. Es lo que hace a las personas generalmente amarse o entrar en conflictos. ¿Qué cosa? El reflejo de las demás personas y el reflejo de sí misma. Y digo esto porque cuando hablamos del reflejo psíquico, el reflejo psíquico tiene múltiples propiedades. Alguien podría decirme, pero es que estamos hablando del ABC, de la psicología del ABC del reflejo psíquico. Sí, pero es que para las personas que no son avesadas en los estudios psicológicos, a mí me parece muy importante que sepan sobre esto. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas propiedades? Número 1, puede decirse que la psiquis humana es de naturaleza subjetiva. Y decir que es naturaleza subjetiva, lo subjetivo significa que pertenece a un sujeto. Por lo tanto, nosotros como sujetos ya poseemos psiquis. Y también la psiquis tiene un carácter personal, pertenece a una persona.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia entre sujeto y persona? Para la psicología estos términos quedan muy claros. En primer lugar, porque cuando usted no nace poseyendo psiquismo. El psiquismo surge a partir de los 40 días de nacido, cuando se puede perfectamente advertir un proceso psíquico o el primer proceso psíquico que se llama proceso de vivificación o complejo de animación. Cuando usted ve al bebé que alrededor de los 40 días extiende sus manitas, mueve sus piececitos y la mirada está brillante y queda fija sobre la madre o algún juguete en movimiento, entonces significa que en ese momento en el bebé, en el lactante, ha surgido el reflejo psíquico. Antes de los 40 días, el niño con el nacimiento es un ser biológico, pletórico de reflejos incondicionados. Repito, reflejos incondicionados, sin los cuales el niño no podría sobrevivir. De eso también le hablaré, de los reflejos incondicionados fundamentales que fueron identificados por el gran fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov, y que alrededor de eso le habían otorgado un premio Nobel en el 1904. Había sido considerado incluso en 1935 como el médico del mundo. Pero volvamos a nuestras propiedades del psiquismo. De la misma forma que el psiquismo tiene un carácter subjetivo por pertenecer a un sujeto, tiene un carácter personal por pertenecer a una persona. Yo le había dicho que la diferencia sustancial entre el sujeto y la persona es que el niño al nacer es un individuo. ¿Qué significa eso? Porque estamos hablando del representante de una especie. Por tanto, individuo puede ser el representante biológico de una especie cualquiera. Pero ya con el surgimiento del psiquismo, a partir del complejo de animación, alrededor de los 40 días, surge el psiquismo y surge en el niño otras posibilidades que antes no tuvo. Si el niño nace biológicamente como un amasijo de reflejos incondicionados, ahora al surgir el psiquismo hay otra posibilidad, y es la posibilidad de ir aprendiendo. Claro, todo lo que estoy hablando alrededor de los 40 días en adelante es un aprendizaje en ciernes. No es el aprendizaje que podría tener un académico ni podría tener un estudiante universitario. Estoy hablando del aprendizaje en ciernes, porque esa es una posibilidad que nos otorga la posesión del psiquismo. Por tanto, el hecho de tener psiquismo a partir de los 40 días permite que ya el niño se convierta en un sujeto. ¿Por qué? Porque el niño puede ser regulado por los demás. Y esto es importante porque en los libros de psicología siempre se abordan estas problemáticas con múltiples palabras y múltiples conceptos que a mi modo de ver no dan al traste con las cosas que de verdad hay que explicar. El individuo como representante biológico de una especie cambia a un sujeto a partir de los 40 días de nacido. Y eso puede advertirse a través de el complejo de animación o el complejo de vivificación. El niño no deja de ser individuo de una especie, no deja de ser una entidad biológica,
Ahora el niño también es una entidad psíquica, pero como sujeto, es decir, él puede ser regulado por el adulto, él puede ser regulado por el otro. Antes, cuando era únicamente un individuo, esta posibilidad no existía. Sin embargo, en su desarrollo ontogénico o en su desarrollo ontogenético, el niño alrededor de los 3 años, surge en él una nueva formación psicológica, conocida como conciencia de sí o autoconciencia. Todo ello es importante. Entonces tenemos lo siguiente: desde el nacimiento a los 40 días, el niño es un individuo, representante de una especie biológica, de la especie biológica humana. A partir de los 40 días hasta los 3 años, el niño ahora deviene persona. También persona incipiente a los 3 años. Y eso lo sabemos de la misma forma que sabemos que el niño a los 40 días surge el complejo de animación, a los 3 años surge la conciencia de sí. Pare un niño después de los 3 años delante de un espejo y pregúntele quién es ese. Es muy probable que el niño le responda, ese soy yo. Cuando el niño responda yo, entonces en él habrá surgido ya un fenómeno psíquico elevadamente relevante, como lo es la conciencia de sí o la autoconciencia. Creemos que esto es fundamental para irnos comprendiendo en última instancia quiénes somos, por qué somos, la psiquis, y de eso también hoy deseo hablarle. Tiene en general 2 funciones. Una función que es reflejar la psiqui. Gracias al psiquismo nosotros reflejamos nuestra realidad. Y gracias al psiquismo nosotros podemos regular nuestra conducta en un contexto social determinado. Esas son 2 funciones sumamente importantes que nosotros no podemos dejar de valorar. Yo creo que para el día de hoy ha sido fuerte todos estos conceptos que nosotros hemos considerado, pero que de alguna u otra manera seguiremos volviendo sobre ellos. Es la forma no de aprenderlos, sino de comprendernos a nosotros mismos. Mientras más conocimiento tengamos de nosotros mismos, mucho mejor nos regularemos en los contextos en los cuales nosotros vivimos y convivimos. Por eso es importante esta materia a la cual se le ha denominado psicología. Muchas gracias.